una nueva serie de predicaciones, la mayoría de ellas basadas en el libro de Hechos, pero también estaremos en otros pasajes abordando en lo que nos resta del año una serie llamada Marcas de una iglesia saludable, marcas de una iglesia fiel, marcas de una iglesia fiel. Entonces, a lo largo de los próximos domingos, a lo largo de las próximas semanas y meses, estaremos abordando el tema de marcas de una iglesia fiel. Entonces vamos a estar abordando esas marcas que creemos que la iglesia necesita tener, que la iglesia necesita conocer. Y voy a pedirles el favor que estén súper atentos, que tomen nota, porque al final queremos entregarles un resumen de la predicación de hoy, y este resumen de la predicación de hoy es el devocional para las casas de gracia de esta semana. Semana a semana les vamos a estar entregando el resumen de la predicación para que con base a ese resumen hagan sus casas de gracia. Casas de gracia es un devocional que ustedes mismos hacen en sus casas con su familia. Se reúnen, oran, leen, comparten, se hacen algunas preguntas. Entonces no olvide al final reclamar este boletín, que es el devocional de esta primera semana, y cada domingo estaremos entregando el resumen de la predicación para que continúen haciendo sus devocionales en casa. Entonces, series, marcas de una iglesia fiel. Queremos comenzar inicialmente con el tema de la naturaleza de la iglesia. Es el primer tema antes de empezar a abordar cada una de las marcas que debe tener una iglesia fiel. Queremos abordar el tema de la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Cuál es realmente la función de una iglesia? ¿Y a qué ha llamado el Señor a la iglesia? ¿Quién sostiene la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿Y por qué una iglesia se reúne? Son algunas de las preguntas que queremos abordar el día de hoy. Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Y que en reverencia leamos la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y si estamos todos de pie para leer juntos la palabra del Señor en reverencia. Este es el libro más santo, más sagrado y más especial que se ha escrito en la historia. Y nosotros sabemos que cuando abrimos la palabra, Dios está presente. Cuando abrimos la escritura, quien inspiró este libro está presente, y en reverencia a Él lo leemos de pie. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo lo voy a leer en esta versión y luego les pido el favor que lo lea la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pueden leer ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Que esta serie de predicaciones sean de bendición para tu iglesia. Que esta serie de predicaciones nos hagan ver esa realidad de lo que significa ser iglesia, la importancia de ser iglesia, las marcas de una iglesia saludable. Pongo esta serie en tus manos y especialmente la predicación del día de hoy. Que podamos entender realmente cuál es la naturaleza de la iglesia, y a través de esta enseñanza recordemos el evangelio, y el evangelio hoy traiga salvación y vida a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay gente que cree o dice que ver las cataratas del Niágara es ver la gloria de Dios o la majestad de Dios, o Caño Cristales, o un hermoso atardecer poniéndose el sol en ese atardecer que uno lo ve saliendo en la montaña o escondiéndose en la montaña. O personas que ven algunos paisajes, la playa o algunas de las maravillas del mundo y dicen: uy, qué glorioso, eso muestra la gloria de Dios, ese es el poder de Dios, mire lo que el Señor ha hecho, mire lo que Dios ha creado. Y es verdad, eso es glorioso, pero no hay nada más poderoso y no hay nada más glorioso
Y no hay nada que muestre más la gloria de Dios que la iglesia. En la iglesia es donde uno puede ver realmente la gloria manifestada del Señor. Ver a un grupo de personas que se reúnen en un lugar específico para cantar, aprender de la Biblia, orar. Pues no hay nada más glorioso, hermanos, que esa realidad. Y esto es muy, muy bueno y muy importante para nosotros. Cuando hablamos de la iglesia se nos pueden venir muchas cosas a la mente o pueden venir muchas cosas a nuestro pensamiento. Cuando pensamos en la iglesia se nos vienen tantas cosas en la mente y podemos estar pensando en qué es la iglesia. Muchas personas tienen conceptos equivocados de lo que realmente es la iglesia. Y entre esos conceptos que la iglesia tiene equivocados es creer que la iglesia es un edificio, es que la iglesia es una organización. Incluso algunos alcanzan a pensar que la iglesia es como si fuera una empresa o que se maneja como una empresa. Pero nada hay más glorioso y hay nada más importante en esta tierra que la iglesia del Señor y el Señor en medio de la iglesia. Quiero comenzar esto con una pregunta. Y una pregunta que es desafiante e importante para nosotros. ¿Cuántos de ustedes están seguros de que si Cristo viniera hoy a esta iglesia local llamada Gracia, la reconocería como una iglesia suya? ¿Cuántos de ustedes están seguros? No responda a la ligera. ¿Cuántos de ustedes están seguros de que si Cristo viniera hoy a esta iglesia local, Cristo podría decir: esta es mi iglesia, esta iglesia me pertenece? Y eso es una pregunta que necesitamos responder con mucha sinceridad, porque actualmente existe una crisis en la iglesia de Cristo. La iglesia está mirando el éxito de una forma equivocada, en categorías diferentes y en categorías que la Biblia nunca usó. La iglesia ve el éxito, hablo de la iglesia en general, especialmente en Colombia y en Latinoamérica, como números. Una iglesia es exitosa si es muy numérica, si tiene buenos recursos o buen dinero, o sea, recogen muchas ofrendas, es una iglesia exitosa. Los edificios, si tiene una construcción o muchas construcciones, la banda de músicos que tenga, esa banda de músicos que tiene esa iglesia, esa es una iglesia bendecida. Las redes sociales o cuántos seguidores tiene en las redes sociales, el pragmatismo, las charlas motivacionales, esas charlas que dan allá son buenas, las experiencias que tienen. Iglesias que son tan grandes numéricamente hoy, y es uno de los desafíos, que la iglesia no se conoce. La iglesia no sabe quién es quién, no saben los nombres de las personas. Entran y vuelven a salir por lo numéricamente grandes que son. Y el pragmatismo desplaza la teología, por lo cual las consecuencias son muy graves. Esa idea de estar imitando iglesias, si esto funciona en esta iglesia, lo vamos a copiar. Si esa iglesia canta así, nosotros vamos a cantar así. Si esa iglesia predica así, nosotros vamos a predicar así. Si esa iglesia tiene estos métodos, vamos a aplicar esos métodos. Y es lo que las iglesias están buscando. Iglesias que confunden a los pastores con conferencistas y que confunden la iglesia con una empresa que ofrece servicios espirituales. Pensamos que la iglesia es una empresa que ofrece servicios espirituales, donde se desplaza la predicación expositiva por charlas de motivación y superación personal. Iglesias donde el líder o el pastor es casi un extraño o un personaje inasequible, donde la disciplina eclesiástica es un concepto completamente extraño. ¿Qué es eso de la disciplina eclesiástica? ¿Qué es eso de la membresía? ¿Cómo así que aquí tienen un compromiso los miembros? ¿Cómo así que aquí los miembros firman un pacto de membresía, un libro de miembros, un listado de miembros? Para algunos eso es extraño, y eso es una evidencia de cómo está la iglesia hoy en América Latina. Algún pastor, el pastor Julio Benítez, hace poco dijo: muchas iglesias crecen numéricamente, pero carecen de sustancia. ¿Qué es lo que hace entonces que una iglesia sea una iglesia? Hermanos, la eclesiología, el tema de la eclesiología no es un tema normal, no es un tema que deberíamos abordar de vez en cuando. La eclesiología es un tema fundamental. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Es uno de los temas de los que debemos estar aprendiendo continuamente. Porque, hermanos, una eclesiología sólida entiende que una iglesia no se desarrolla alrededor de personalidades.
No es una personalidad ni un famoso lo que hace que una iglesia sea una iglesia. ¿Cuánto del crecimiento que vemos hoy en muchas iglesias produce verdaderos discípulos? ¿Cuántas personas que asisten a una iglesia hoy son verdaderamente discípulos de Cristo? Porque no venir a congregarnos con una iglesia o asistir a una predicación nos hace verdaderamente creyentes. Hermanos, la iglesia debe ser comprendida y ordenada según el diseño establecido por Dios en su palabra, reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y que las escrituras son la autoridad suprema. La iglesia no define su identidad. La iglesia no define su identidad, ni su autoridad, ni su propósito, ni su adoración. Nosotros no tenemos que estar buscando cuál es la misión de esta iglesia, qué hacemos, a qué nos llamó el Señor. La Biblia ya dice a qué nos llamó el Señor. La Biblia ya dice qué es una iglesia. La Biblia ya dice cómo debemos cantar. La iglesia no debe estarse preguntando, qué nuevo espectáculo podemos hacer, qué nuevo podemos inventar. Venga, es que seamos novedosos. En la iglesia tenemos que aprender a ser novedosos, hagamos algo especial. No, la Biblia ya dice qué debemos cantar, cómo debemos cantar, qué debemos predicar, cómo debemos vivir, cómo debemos hacer los sacramentos. El Dios que quiere ser adorado ya nos dijo cómo quiere ser adorado. No hay que especular, no hay que empezar a mirar qué podemos hacer o qué no. Eso es lo que pasa hoy en la iglesia, el pragmatismo, que las iglesias están buscando cómo innovar, cómo hacer nuevos procesos de discipulado para crecer. ¿Cómo crecer? Sea como sea, tenemos que crecer. Y si vemos que una iglesia está creciendo, pues deberíamos nosotros de intentar hacer lo mismo. En la práctica, quiero terminar esta introducción con estas realidades. En la práctica solamente existen dos maneras de entender y ver la salvación y la iglesia. Dos visiones de la salvación dentro de las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas, denominacionales, la iglesia que usted quiera. Existen dos formas de ver la salvación. Número uno, la creencia fácil. ¿Cómo ve la salvación la creencia fácil? Tú vienes a una iglesia, te mandan pasar al frente, haces una oración de fe o una oración que repites después del predicador y tú ya eres salvo. A partir de ahí, tu nombre está escrito en el libro de la vida y ya puedes caminar con el Señor. Ya eres un cristiano, eso te hace cristiano. La creencia fácil. Yo puedo hacer algo para llegar a ser salvo. Pero también la salvación por señorío. La salvación es del Señor. Y si quieres realmente ser salvo y experimentar esa salvación, Cristo tiene que convertirse en tu Señor. Tú ya no vives como quieres vivir, tú ya no caminas como quieres caminar, tú ya no haces lo que antes hacías. Cuando Cristo se convierte en tu Señor, tú caminas bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. Por eso Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia y Él es el Señor de la iglesia. Y cuando alguien se vuelve iglesia es porque ha dicho: Cristo es el Señor de mi vida. Hay esas dos formas de ver la salvación. O entiendes que Cristo es tu Señor, o crees que la salvación es fácil, que tú puedes hacer una oración, venir a la iglesia, venir a un culto de vez en cuando, y que eso ya te hace un cristiano, y que si te mueres hoy te vas para el cielo. Viniste al culto y ya con eso cumpliste. ¿Cuántos les ha pasado que como que vienen a un culto y se van? Me siento más livianito, yo ya cumplí esta semana. Pero el martes, el lunes, el miércoles no vives como un cristiano, ni el jueves ni el viernes. Vuelve el otro domingo y otra vez te sientes livianito, pero entre semana Cristo no es tu Señor. Eso no es entender la salvación por señorío. ¿Dónde encontramos entonces, hermanos, una iglesia verdadera? ¿Dónde se encuentra la verdadera iglesia del Señor? La verdadera iglesia está donde se practica y se predica fielmente la palabra de Dios. Fielmente. No donde se da una charla motivacional para que usted se sienta bien, sino donde se predica fielmente la palabra de Dios, donde se ejercen los sacramentos bíblicamente y donde se ejerce la disciplina eclesial como Dios lo manda. Es decir, que una iglesia verdadera es una iglesia fiel. Por eso queremos hablar de las marcas de una iglesia fiel, porque hay una iglesia verdadera donde una iglesia practica la palabra como el Señor lo ha mandado. Por ejemplo, en Hechos 2:41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje, los que recibieron el mensaje, fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Este texto es muy claro para nosotros. Primero, se recibe el mensaje. Segundo, se bautiza. Y tercero, se une a la iglesia. ¿Notan ese texto?
Otra vez, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron el mensaje, los que no eran creyentes, que escucharon un día el mensaje del evangelio, y los que recibieron ese mensaje del evangelio, al creer, se bautizaron. Porque una señal de que ya usted es creyente es que se bautiza. Y tercero, se unió a la iglesia. Y aquel día fueron añadidas a la iglesia, se unieron a la iglesia 3,000 personas. Ahí hubo un crecimiento numérico muy grande. Pero hermanos, Dios hizo algo especial ahí. Entonces, antes de que abordemos a partir de las próximas semanas esas marcas, quiero responder a 3 preguntas a través de cuál es la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué hace una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Y quién realmente pertenece a la iglesia? Y para eso quiero empezar con la definición de lo que, estudiando este tema, creo yo que es la iglesia. Quiero que mire esto. La iglesia es el pueblo de Dios convocado en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Otra vez. ¿Quieres darme una respuesta de la iglesia que no necesariamente es un edificio, que no es un grupo simplemente de personas? Esta es una buena definición de lo que es la iglesia. Quiero que lo repita conmigo. La iglesia es, número 1, el pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia? El pueblo de Dios. Convocado en el lugar de Dios. Convocado en el lugar de Dios. Y número 3, bajo el gobierno de Dios. Y es lo primero que yo quiero hacer. Número 1, la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia, hermanos? El pueblo de Dios. Este concepto de pueblo está arraigado firmemente desde el Antiguo Testamento y muestra el obrar de Dios a lo largo de la historia al llamar a un pueblo específicamente. Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 dice: porque para el Señor tú eres un pueblo santo, para Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Dios eligió un pueblo desde el Antiguo Testamento. Dios escogió un grupo de personas llamado un pueblo para que fuera el pueblo de Dios. Y por eso primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: pero ustedes son una descendencia escogida, son un pueblo que le pertenece al Señor, sacerdocio santo, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo que le pertenece a Dios. La iglesia es un pueblo que el Señor ha escogido, un pueblo que el Señor ha llamado. La palabra griega para pueblos es laos. Desde esa transliteración nos deja la palabra laicado. Entonces el pueblo es un laicado, es un pueblo, es un grupo de personas que el Señor ha llamado, que el Señor ha separado. Es un pueblo. Y el Señor aquí enfatiza en la universalidad de la iglesia. La iglesia de Cristo, como es un pueblo, es universal. Es decir, no solamente esta iglesia que se llama Gracia es la iglesia del Señor. Como Jason nos decía ahora, hay muchas iglesias que hoy están reunidas, celebrando, compartiendo, cantando, y ellos también hacen parte de la iglesia del Señor. Muchas personas que a lo largo de la historia han caminado con el Señor, que se reúnen en diferentes lugares, también son la iglesia del Señor. Esta es una realidad corporativa y mundial, inclusiva de la multitud de hombres y de mujeres que hacen parte de la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Y es que acá existe, hermanos, mucha confusión al respecto de eso, porque con frecuencia, como les decía, se confunde la iglesia principalmente con el edificio. Muchos de ustedes incluso hoy dijeron, y yo creo que no está mal cuando entendemos ya los conceptos, ¿cierto? No está mal, pero cuando no entendemos los conceptos, sí. Muchos de ustedes dijeron hoy antes de venirse: hey, vamos para la iglesia. ¿Cierto que sí? Hey, vamos a ir mañana a la iglesia. No, usted no vino a la iglesia. Usted vino a reunirse con la iglesia, porque esta no es la iglesia. Este es el lugar donde se reúne la iglesia. Este no es el templo del Señor. El templo somos nosotros. Nosotros somos el templo del Señor. La iglesia no es un edificio, no es un conjunto de actividades religiosas, no son sus líderes. Algunas personas creen que la iglesia son sus líderes. No es un centro de entretenimiento, hermanos, donde vienen consumidores a pasar un pasatiempo o a entretenerse. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un espacio para pasar la pereza.
o para simplemente venir y consumir algo. Y esto es porque muchos miden la calidad de una iglesia evaluando cuánto pueden disfrutar. Si yo disfruté. Por eso una de las preguntas que a veces se nos sale, pero tratamos de evitar, de preguntarle a las personas, ¿cómo te sentiste? Porque esa no debería ser la pregunta. Es una pregunta importante, pero no debería ser la pregunta. A veces se nos pasa. Viene una persona a la iglesia o un domingo y le decimos, ¿cómo te sentiste? No, es que la pregunta no es cómo te sentiste, ¿qué te habló Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Cómo le cantaste a Dios? ¿Cómo adoraste a Dios? Porque el culto no se trata de nosotros, sino del Señor. Muchos piensan, yo voy a venir a la iglesia a ver cuánto puedo recibir de la iglesia. ¿Cuánto puedo recibir de la iglesia? Vamos a ver qué tantos milagros hacen en la iglesia o si el Señor me hace el milagrito. No, yo el domingo voy al culto a ver si el Señor me hace el milagro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que Dios obra así? No, yo vengo a la iglesia a ver si me dan una profecía, a ver qué voy a recibir, a ver qué promesas me recuerda hoy el Señor o qué tan bien me puedo sentir. Es decir, dejan, y es más importante cómo te sientes, a evaluar si realmente la iglesia donde estás es una iglesia fiel. Evaluamos el sentimiento y no la fidelidad de la iglesia con las escrituras. Entonces, ¿qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es entonces la iglesia? Es el pueblo reunido de Dios. Esa palabra iglesia me parece importante recordarla una vez más. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. No se les olvide esto. Esto es fundamental en la temática que vamos a tener. La palabra iglesia, ¿qué significa? Eclesia. Eclesia. Y era un término usado no por Jesús solamente. Jesús utilizó ese término en Mateo 16, 18, pero era un término conocido en el contexto judío. La palabra iglesia era un término conocido, usado en el griego secular para referirse a una asamblea. Entonces la eclesía es una asamblea. La eclesía era una asamblea que se usaba o que se utilizaba para referirse a un grupo de ciudadanos llamados a reunirse como asamblea para administrar los asuntos cívicos de la comunidad. Entonces, cuando había un asunto cívico que requería que la comunidad se reuniera, decían, hey, necesitamos una eclesía. Y entonces las personas salían del lugar donde estuvieran, de sus casas, y se reunían en un lugar para hacer una eclesía o una asamblea y abordar un asunto. Esa es la palabra eclesía. Y esa palabra eclesía aparece 108 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 108 veces, más del 90% se refiere a la iglesia local, a las iglesias locales. Entonces, esta palabra consta de dos partes: eclesia. Eclesia. Que significa fuera, eclesia, que significa llamar. Que significa fuera, eclesia, que significa llamar. Entonces, literalmente, eclesia significa llamada de, o llamar aparte, o convocada. Eso es lo que significa la palabra eclesia, que finalmente es iglesia. Entonces la iglesia es una asamblea que ha sido convocada. La iglesia es una asamblea que ha sido llamada. Es decir, un grupo de ciudadanos que han sido llamados o convocados a venir fuera de y reunirse en un lugar específico. Y detrás de esta palabra eclesia o iglesia está el concepto de asamblea con un propósito que posee un grado de autoridad. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan algunos que en Hechos capítulo 19 hubo un alboroto en Éfeso. Y en medio del alboroto lo que dijeron, o lo que dijo Alejandro, que era como el cónsul o el juez de la ciudad, es: venga, como este asunto está tan complejo, vamos a hacer una eclesía, vamos a hacer una asamblea para que se reúnan y abordemos este asunto. Eso es muy importante nosotros tenerlo en cuenta. En ese caso se utilizó la palabra eclesía. Entonces la iglesia es una asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del evangelio, fuera del mundo, fuera del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Dios como Señor. Hermanos, tan sencillo como esto, míreme acá, tan sencillo como esto. Lo que estoy tratando de explicarles o de decirles es que la iglesia es una asamblea convocada por Dios. La asamblea, la eclesía, es una asamblea convocada por Dios. No es el pastor el que convoca a la iglesia.
No es la iglesia la que convoca a la iglesia, es Dios el que convoca a la iglesia, es Dios el que llama a la iglesia a reunirse en un lugar bajo la autoridad de Dios. Es Dios el que llama a su pueblo a reunirse en un lugar. ¿Notan la importancia de esto? No es una invitación que una persona nos hizo, es un llamado de Dios. Dios llama a la iglesia a reunirse. Es Dios quien reúne a su pueblo. Dios llama a su pueblo a salir fuera y Él mismo los convoca. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los romanos, les dice: les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados a ser un pueblo santo. ¿Que han sido qué? Diga, llamados. Llamados. La iglesia es un pueblo que ha sido llamado por Dios. La iglesia es un pueblo llamado por Dios. Lo mismo a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados con Cristo Jesús, llamados a ser su santo pueblo. Llamados a ser su santo pueblo. Entonces, la eclesía, la asamblea, ha sido convocada y llamada por Dios. En este sentido podemos decir que la iglesia es el pueblo elegido de Dios y convocado por Dios. Entonces la iglesia son aquellos que el Señor mismo ha convocado, un pueblo llamado por el Señor, y de eso hablamos, hermanos, de una unidad invisible del pueblo universal. La unidad del cuerpo de Cristo es una consecuencia de la unión de los creyentes a Cristo. Y esto es muy importante. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirles es que los creyentes no se unen a Cristo al unirse a una iglesia local. Tú no te unes primero a una iglesia y luego te unes a Cristo. Tú primero te unes a Cristo y ya haces parte de la iglesia universal. Pero como ya te unes a Cristo a través de la fe y el arrepentimiento y poniendo toda tu confianza en Dios, el llamado siguiente es unirte a una iglesia local. Hay gente que dice: yo ya soy cristiano o yo ya soy creyente porque vengo a la iglesia. Eso no te hace un cristiano. Yo ya soy cristiano porque yo en mi casa leo la Biblia. No, eso no te hace creyente. Yo soy cristiano porque yo hago muy buenas obras. No, eso es como creer que vamos a ir al cielo por buenas obras. Nadie va al cielo por buenas obras. Nadie va al cielo por manejarse bien. Hermanos, primero nos unimos a Cristo. La persona se une a Cristo y como resultado de estar unido a Cristo y a otros creyentes en la iglesia universal, se une a una iglesia local. Esa es la evidencia de que verdaderamente somos iglesia. Se une a una iglesia local por el Espíritu Santo. De esta manera solo los creyentes son miembros de la iglesia universal. Y solo los miembros de la iglesia universal son candidatos apropiados para ser miembros de la iglesia local. ¿Cuántos están entendiendo eso que les digo? Es que estoy tratando de explicarles la naturaleza de la iglesia lo más práctico posible. Por eso hago como énfasis y repetición en lo mismo, para que nos quede claro, para poder entender el resto de mensajes y enseñanzas que vienen de semana a semana. Solamente, hermanos, un creyente que es miembro de la iglesia universal es un buen candidato para ser un miembro de la iglesia local. No te puedes unir a la iglesia local si no eres un creyente. No te puedes unir. Por eso en la membresía, algo que nosotros buscamos es darnos cuenta que esas personas que quieren ser miembros de la iglesia sean verdaderos creyentes. Porque la membresía es de creyentes, de personas que verdaderamente el Señor ha salvado. Entonces la fe no solo nos une a Cristo, nos une a la iglesia. Romanos 12:5, mire lo que dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Hermanos, no hay creyentes individuales o individualistas. Yo soy creyente pero yo no necesito la iglesia. Yo soy creyente pero yo no me congrego en ningún lado. Yo soy creyente y yo creo en Dios pero yo no voy a la iglesia constantemente. Hermano, déjeme decirle una cosa respetuosamente. Dudo mucho de que seas un creyente. Dudo mucho de tu salvación. Es imposible ser salvos y no reunirse con la iglesia, adorar a su Salvador. Es imposible ser un verdadero creyente y no amar la novia del Señor. Imagínese usted que usted me invita a mí a una fiesta y me dice: Carlos, lo voy a invitar a una fiesta, es que tengo un cumpleaños, pero venga, yo quiero que vaya usted, pero su esposa no. A ella como que déjela por ahí en la casa, ya como que no me cae muy bien, no me siento cómodo con ella, pero lo espero el sábado. ¿No? ¿Qué dice? Como que no, ¿cierto? O sí. O pregunta: ¿qué va a ser la comida primero?
No, yo creo que la mayoría diríamos, no, si tú no aceptas a mi esposa o no invitas a mi esposa, pues tampoco me invites a mí, lo siento mucho. Pues normalmente pasa eso. Y lo mismo creen algunas personas, que pueden amar a Dios sin amar la iglesia, que pueden amar a Dios sin amar a su esposa, que pueden amar a Dios sin amar a su novia. No es posible amar a Dios si no amo su esposa. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Y cada miembro está unido a los demás, según Romanos 12:5. Una de las realidades más preciosas de la fe cristiana es la unidad que existe en los corazones y almas de cada cristiano, no solo a Cristo, sino también entre sí. R.C. Sproul dijo esto: puesto que la iglesia es el pueblo de Dios, abarca a todo el pueblo de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Hermanos, el pueblo de Dios debe tener una expresión visible, local, de que la iglesia es la comunidad del Espíritu Santo. Quienes vienen a ser ese pueblo, Dios los llama a ser su comunidad. Ese pueblo que el Señor escogió, ese pueblo que el Señor salvó, el Señor lo llama a ser su comunidad en un lugar específico. Entonces, número uno, la iglesia es el pueblo de Dios convocado en el lugar de Dios. Este es mi segundo punto. Convocado en el lugar de Dios. La iglesia, hermanos, no es lo que nosotros creemos que es la iglesia, y el éxito de la iglesia no es lo que nosotros creemos que es el éxito. No es verdad. No busquemos el éxito de una iglesia en cosas tan efímeras y pasajeras. Busquemos el éxito de una iglesia cuando una iglesia sea fiel a la verdad de Dios. No donde me siento mejor, no donde hay jueguitos para entretener a los niños. Es que la iglesia no es un centro comercial. ¿Y qué hacen los niños? Pero sí se entretienen. No, es que llévelo a la escuela para que se lo entretengan allá. Llévelo al parque de diversiones. En la iglesia no es un parque de diversiones. No es eso. No fue creada la iglesia para ser un parque de diversiones. No es la iglesia un lugar de entretenimiento. No es la iglesia un lugar de consumo, hermanos, donde podemos pedir a la carta. La iglesia es el pueblo de Dios convocado en el lugar de Dios. Hermanos, tenemos que estar seguros y convencidos de que Dios fue el que nos convocó a estar en este lugar reunidos hoy. Dios usó medios humanos como el pastor y la iglesia para decirle: nos vemos el domingo a las 8:50 de la mañana. Pero en realidad quien te convocó fue Dios. El que te invitó fue Dios. El que te llamó fue Dios, porque Él es el que reúne a su pueblo. No somos nosotros. Dios es quien convoca a su pueblo y lo hace por medio de la predicación del evangelio. Primera de Corintios 15 del 1 al 2 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio, las buenas noticias que les prediqué, las que ustedes recibieron y en las que se mantienen firmes. ¿Cómo reúne Dios a su pueblo? A través de la predicación del evangelio. ¿Cómo reúne Dios a ese pueblo que escogió desde antes de la fundación del mundo? Cuando escuchamos el evangelio. No nos reunimos por escuchar una charla de motivación. No nos reunimos porque cantemos buenas canciones o canciones pegajosas. Nos reunimos porque escuchamos el evangelio, escuchamos la voz de Dios. Dios trae vida y eso permite que nos reunamos como su pueblo. Jesús dijo, como lo decíamos ahora: yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia es de Cristo, hermanos. Él es quien edifica y redime y la reúne. Quien reúne a la iglesia, el dueño de la iglesia. En el Antiguo Testamento Dios reunía a Israel para encontrarse con su pueblo. Dios reunía a Israel para reunirse con su pueblo. La asamblea de Israel se reunía delante de Dios para escuchar la palabra, adorarle y renovar su compromiso con Él. ¿Qué es lo que hacemos un domingo cuando Dios nos reúne? Renovar nuestro compromiso. Decir: 8 días más he perseverado, sigo siendo un creyente, sigo necesitando a Cristo. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Deuteronomio capítulo 4 versículo 10 dice: escuchen este texto, que es más que un texto, es un textazo.
el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Fue Dios el que le dijo a Moisés, reúneme mi pueblo, reúneme a la congregación para que escuchen mis palabras. ¿Qué tenemos que escuchar, hermanos, un domingo? Las palabras de Dios, las palabras del Señor. Nos reunimos para escuchar la palabra del Señor. Por eso la centralidad de la iglesia cristiana es el púlpito, no la mesa, ni otros elementos. La centralidad no son los instrumentos. La centralidad no son las canciones, no son las luces, no son las sillas, no es el café. La centralidad es la palabra de Dios en la iglesia. Una iglesia bíblica, una iglesia fiel, es una iglesia que ha colocado en el centro la palabra de Dios. Se somete a la palabra, predica la palabra, y porque se somete y predica la palabra, hay membresía, hay disciplina eclesial. La disciplina eclesiástica es parte de ser una iglesia saludable. Una iglesia sin disciplina no es una iglesia fiel. Pero la disciplina será una de las predicaciones que tendremos. Entonces acá vemos en este texto que Dios reúne y Dios habla, el pueblo escucha y el pueblo responde. Y esta realidad desde el Antiguo Testamento tiene implicaciones profundas en la membresía. Hermanos, escúchenme. Pertenecer a una iglesia local significa identificarse con un pueblo concreto, con un pueblo concreto. Yo no voy un día a una iglesia, a los 8 días a otra iglesia y a los 8 días a otra iglesia, porque usted no se llama Julio Iglesias. Usted va a una sola comunidad, allí se congrega, allí se entrega completamente al Señor, sea esta o sea otra, pero a una iglesia en particular, no a 2 iglesias ni 3 iglesias, porque eso no es caminar verdaderamente en lo que el Señor. Hermanos, pero somos el pueblo de Dios. Pues claro, hermanos, pues usted tiene una sola esposa, o usted tiene 3. No, usted tiene una. Nosotros tenemos una sola iglesia local. Amamos a los hermanos de otras comunidades, pero nos congregamos en un solo lugar. Y allí ponemos toda nuestra confianza en el Señor y nos sometemos. Porque cuando usted va a 2 o 3 iglesias, ellos no pueden ejercer disciplina en una iglesia, en otra. Entonces, ¿en cuál ejercemos disciplina? ¿En cuál te ayudamos? La disciplina eclesial solo se ejerce en una iglesia, en un grupo de miembros, no en 10 o 14 o 2 o 3. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? No, pero es que me cae muy bien otro hermano. A mí también nos pueden caer muy bien, pero hacemos parte de un cuerpo local, de un cuerpo local. La iglesia no está compuesta por individuos aislados que simplemente asisten a reuniones, sino por creyentes que se han unido a Cristo y por medio de Él están unidos unos con otros. La iglesia es una comunidad. La iglesia, ese pueblo de Dios que ha sido convocado en el lugar de Dios, esa convocación de Dios en un lugar específico nos hace una comunidad. Es decir, noten estas verdades del Evangelio. Somos parte del pueblo de Dios cuando nos convertimos, pero llegamos a ser una comunidad de Dios cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos en una iglesia local y nos sometemos a esa iglesia local, nuestro discipulado, nuestro servicio y todos nuestros talentos los ponemos al servicio de una comunidad local. La iglesia, hermanos, no está compuesta por individuos aislados. El pueblo y la comunidad juntos constituyen lo que en el Nuevo Testamento significa eclesía, la iglesia de Dios llamada a apartarse y llamada a reunirse. Note este texto tan precioso que ya habíamos estudiado en Efesios. Por favor, mire este texto. Por lo tanto, Efesios 2:19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Hermanos, cuando usted va a otro país, usted es un extranjero. Pero cuando usted vive en Colombia, si es colombiano, usted no es un extranjero. Ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son extraños, son conciudadanos del pueblo elegido. Hermanos, el Señor nos escogió, nos eligió. Usted no eligió a Dios, Dios lo eligió a usted. San Juan 15:16, Dios no nos eligió. Hermano, vea, que usted se levante un domingo y diga, yo quiero ir a la iglesia. Hermano, créame que detrás de todo eso hay un sentir de Dios, hay un llamado de Dios, hay una convocación de Dios.
Hay una motivación de Dios en su corazón, así usted no lo vea. Dios usa todas esas razones e ideas. Así sea que usted haya dicho, yo voy a ir a la iglesia hoy por un milagro. Aunque aquí no predicamos mucho de milagros, porque el mayor milagro que puede haber es la conversión de un alma pecadora. El mayor milagro no es que se levante un paralítico en la silla de ruedas. El mayor milagro es que un pecador se arrepienta de sus pecados y se convierta a Cristo con todo su corazón. Entonces, en ese sentido, sí hay muchos milagros aquí. Ustedes no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido, miembros de la familia de Dios. Ese pueblo llamado y convocado por Dios ya hace parte de una nueva familia, ya hace parte de un nuevo hogar, ya hace parte de una nueva casa, la familia de Dios, la familia de la fe. Hermanos, venga, déjenme decirle una cosa que dije alguna vez. Tengamos en cuenta una cosa. Hay personas que constantemente, ¿cuántos me están escuchando acá? Hay personas que constantemente dicen, hermano, yo el domingo no fui porque estaba con mi familia. Y está bien, eso puede pasar. Pero si eso pasa constantemente, déjeme decirle una realidad. Va a ser un poco fuerte, pero se lo voy a decir. Muchas de esas personas con las que usted se reúne un domingo no van a estar en el cielo con usted. Pero nosotros sí. Pero este tipo tan orgulloso y tan creído. No por mí, porque Cristo murió por mí, porque Cristo nos ha hecho una familia. Estos hermanitos que usted ve al lado suyo los domingos, mire las personas que tiene a su lado, atrás, estos hermanos, con la cara y todo que Dios les dio, posiblemente van a estar con nosotros en el cielo un día. Pero muchas de las personas con las que usted comparte los domingos, no. O con las que comparte los sábados en la noche hasta las 3 de la mañana, no. Usted va a compartir con el pueblo elegido de Dios. Déjeme decirle que eso es una verdad y eso es una realidad, porque hay una familia mucho mejor y mucho mayor. Nuestra familia de sangre es una bendición. Nuestra familia de sangre es un regalo de Dios. Pero hermanos, déjeme decirle que la familia espiritual no se compara. La familia espiritual es verdaderamente un regalo de Dios. Esos hermanos, ¿por qué son un regalo de Dios? Porque fue Dios el que nos los dio. Él los escogió como pueblo y Él los convocó en un lugar específico. Fue Dios quien los convocó. Yo no escogí a los hermanos que están acá. Adivine qué, Dios los escogió para usted. No, este hermano como que no puedo con él. Pues hable con Dios. Lo escogió Dios y lo escogió para usted. Eso es ser creyentes y eso es ser iglesia. Somos parte y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio. La iglesia no es un edificio, es como un edificio bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. La iglesia es un templo. La iglesia es un templo, es decir, nosotros somos el templo. En este lugar se reúne el templo del Señor. Usted hace parte del templo del Señor. Es lo que dice este texto. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios, es la comunidad de Dios, es la morada de Dios, es el edificio de Dios, es la familia de Dios, es el templo de Dios. Y note que todo tiene que ver con Dios. Dios es de Dios, es el pueblo de Dios y se reúne en el lugar de Dios. La iglesia no se reúne donde se quiera reunir, se reúne donde Dios los convoca a reunirse. Se reúnen donde el Señor quiere. Entonces la unidad de la iglesia no significa simplemente que todos tengan las mismas preferencias o personalidades, sino que comparten una misma fe, un mismo Señor, una misma verdad, un mismo bautismo. Esta unidad debe expresarse en la comunión, el amor, el servicio, el compromiso mutuo por el Señor. La iglesia tiene muchos miembros, dice 1 Corintios 12, 14. Mire lo que dice, hermanos, este texto. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. La iglesia no tiene un solo miembro, la iglesia tiene muchos miembros, no uno solo. Todos estos miembros están espiritualmente unidos y entrelazados en un solo cuerpo espiritual bajo el liderazgo único de Cristo. Así la iglesia es una, según Efesios 2:14. La iglesia no son dos, ni la iglesia son tres.
Hermanos, pero si yo me reúno, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. Si nos reunimos un grupito de personas a orar en una casa semana tras semana, ¿eso es una iglesia? No es una iglesia. Es un grupo de hermanos o de personas que se reúnen a estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que hace entonces que una iglesia sea una iglesia? Es un grupo de personas que se congregan donde Dios los ha convocado. Hay hermanos que dicen, no, yo ya no voy a la iglesia, pero yo leo la Biblia en mi casa y hacemos un grupito de oración todos los martes a las 6. Pero comparten los sacramentos, ejercen disciplina eclesial, tienen una membresía oficial, hay unos compromisos mutuos, hay unos acuerdos de adoración, hay canto congregacional ahí en el grupito los martes. No, entonces no es una iglesia. No es una iglesia, un grupo de personas que se reúnan simplemente por reunirse. La unidad visible de la iglesia se hace visible. Esa unidad se hace visible cuando Dios nos une, ya que la iglesia está formada por el pueblo de Dios que ha sido unido espiritualmente. Los miembros individuales son llamados a congregarse y a reunirse en el lugar de Dios. Esta unidad visible y espiritual es lo que entendemos en Hebreos 10:25. Hermanos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino estimúlense unos a otros en el amor de Dios y en las buenas obras. El congregarnos no es una opción, es un paso de obediencia a la convocación de Dios. Aquellos que tienen comunión y compañerismo con Jesús no pueden evitar tener comunión con otros hermanos. Por eso Cristo utilizó la palabra eclesía para describir su cuerpo y para describir, Pablo en Colosenses 1:18 dice, y Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo, dice Pablo. Cuando se reúnen como iglesia, cuando Corintios se reunía como iglesia, o en Hechos 2:42, dice que se reunían continuamente y se dedicaban a la enseñanza, a la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Este autor dijo, una iglesia de Cristo es una congregación de cristianos piadosos, quienes como asamblea establecida se entregan al Señor mutuamente, por acuerdo y consentimiento mutuos, conforme a la voluntad de Dios, y ordinariamente se reúnen en un mismo lugar. Los cristianos se reúnen no solo porque están unidos a Cristo, sino porque son interdependientes, necesitan los unos de los otros, porque así los diseñó Dios. Una persona que diga yo no necesito de otros, pues es de dudosa procedencia. Es un creyente de dudosa procedencia. Yo no necesito a otros. Yo no necesito ir a la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario para el crecimiento mutuo y la edificación del todo. Mire lo que dice esta parábola, por decirlo así. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. O usted, hermano, al venirse hoy a reunirse con la iglesia, dejó un ojo en la casa. Me voy a ir sin un ojo hoy. Quitó un diente y dijo, me voy a quitar. Bueno, a menos de que eso sí puede llegar a ser posible. Eso sí puede llegar a ser posible, pero bueno, no creo que usted lo haya querido hacer. Pero no se quitó una mano y vino a la iglesia sin una mano. O vino sin un pie y dijo, no, este pie hoy no lo necesito. Usted tuvo que andar con todo el cuerpo. De la misma manera, no podemos andar solos sin el resto del cuerpo. Los miembros se reúnen en asambleas locales para que los miembros puedan funcionar y tener compañerismo y comunión juntos. De ahí que la iglesia no solamente son santos individuales, sino que son personas conectadas a los santos. Cuando el pueblo de Dios se reúne como iglesia local, hermanos, escuche esto, su dueño está presente porque él mismo lo prometió. Es que cuando tú dices, no, a mí no me interesa congregarme hoy, por cualquier razón, déjeme decirle una cosa. Y eso se los digo, hermanos, con mucho ánimo, para animarles. Lo que usted está diciendo es, a mí no me interesa que Dios me haya convocado hoy. A mí no me interesa la reunión de Dios. Les decía a unos hermanos esta semana en un grupo, ¿qué pasaría? Quiero que sea muy honesto con la pregunta, muy honestos con la pregunta. ¿Qué pasaría si por alguna razón el próximo domingo usted viene y se da cuenta que un hermano
de la iglesia, no vino a la iglesia porque está bajito de nota. No es porque esté trabajando, no es porque esté paseando, no es porque esté enfermo, sino que amaneció el domingo como cansadito, aburridito, como bajito o bajita. Yo hoy como que no quiero iglesia, no quiero nada. O cansado, no, yo hoy quiero dormir hasta las 11. Y usted se da cuenta el próximo domingo que ese hermano no vino porque quería dormir hasta las 11. ¿Qué diría usted? Posiblemente usted diga, ese hermano sí, bueno, ¿qué se va a hacer? Que el Señor le ayude. Pero ¿qué pasaría si dentro de 8 días usted llega a la iglesia y se da cuenta que el pastor no vino? No porque está enfermo, no porque está trabajando, no porque está paseando, sino porque él amaneció bajito de nota, cansadito y quería dormir hasta tarde. ¿Qué diría usted? Veo que sus caras cambian. ¿Sabe por qué sus caras cambian? Porque usted no ha entendido lo que significa ser iglesia. No hay un miembro más grande que los otros miembros. Yo soy otro miembro de la iglesia. Yo soy un creyente más. ¿Usted por qué se escandaliza si el pastor no viniera? ¿Y qué pasa cuando usted falta? ¿Quién se escandaliza? Es que debería ser el mismo escándalo que usted no venga a que yo no venga, porque usted también está siendo convocado por Dios. Hermanos, ¿cuánto entendemos que es Dios el que nos convoca? Es Dios el que reúne y convoca a su pueblo para que le haga adoración, para que le cante. La invitación es de Dios, no del pastor, no de la iglesia. Humanamente los invitamos, humanamente organizamos todo, pero es Dios el que convoca a su pueblo en un lugar específico. Entienda eso, hermanos. Entienda eso, es Dios el que lo llama a usted, no soy yo. Es Dios el que convoca a su iglesia. Mire esto con importancia. Mire la eclesía, la iglesia, la naturaleza de la iglesia como algo importante, algo vital para su vida. El Señor te convoca para hablarte. El Señor está presente porque Él lo prometió. Donde habían 2 o 3 reunidos, ahí iba a estar Él. El Señor así lo dijo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Pero está hablando de la disciplina eclesial. Cuando la asamblea ejerce disciplina. El Señor dijo en Mateo 28, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, y ese texto se cumple a la perfección y gloriosamente en la iglesia reunida. Yo, hermanos, estoy convencido que Dios está con nosotros las 24 horas. Yo estoy convencido que Dios mora en nuestros corazones. Pero no hay un lugar donde el Señor se haga más visible, más patente, más glorioso que en medio de la reunión de su pueblo, porque Él mismo los ha convocado. Dios mismo es el que nos ha convocado y Él mismo es el que nos dice cómo adorarle. Hermanos, venga, esto es otra enseñanza, pero nos da la idea de lo que queremos llegar. Habrá una enseñanza donde vamos a aprender qué hacemos en la reunión del pueblo de Dios. ¿Qué hacemos en el lugar donde Dios nos convoca? Y algunos dicen, hagamos cosas novedosas, llamativas, interesantes. Esto está como apagado, motivemos esto de otra manera. No, la iglesia no puede hacer eso. La iglesia se somete a la escritura y ahí le llamamos el principio regulador del culto. No hacemos en la iglesia un espectáculo o un show de entretenimiento. Hacemos lo que la escritura nos dice, cantamos como la escritura dice, predicamos como la escritura dice, hacemos los sacramentos como la escritura, nos sometemos a la escritura. No hay nada novedoso que agregarle al culto, hermanos. Esos son las iglesias que parecen que son como una empresa o mercadotecnia o un show, que necesitan hacer cosas para entretener a la gente. Y entre más oscura sea la iglesia y más luces tenga, más entretenimiento hay. Más entretenimiento hay. Mano, yo me congrego los jueves o los viernes o los sábados. No. Me temo que muchos no han entendido lo que significa el día del Señor. El día del Señor no es el lunes ni el martes. Ahora, entendemos por la escritura todos. Mano, es que si usted tuviera un culto los viernes, yo vendría. Pero es que hay una persona que se fue de esta iglesia porque no le gustaba congregarse los domingos.
Porque los domingos era para descansar. Es de verdad, no le estoy charlando. Buscó una iglesia donde congregarse otro día de la semana. Hermanos, les digo francamente, no porque se haya ido, me parece aterrador. Porque tiene una teología desviada completamente de lo que es el día del Señor. Yo no pongo el día del Señor, el Señor lo puso. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Ningún culto, que culto de jóvenes, culto de adolescentes, culto de niños, culto de la semana, culto de discipulado, culto del miércoles, no reemplaza el culto del domingo. No lo reemplaza y no se negocia. Porque es el día del Señor, es donde Dios nos convocó, es donde Dios nos llamó. Es irreemplazable. Tenemos que hacer hasta lo imposible para entender, hermanos, que este es el lugar donde Dios nos ha reunido. ¿Cuántos están acá conmigo? Denle un aplauso al Señor para yo saber que usted está acá. Si entendiéramos, hermano, que el domingo no venimos a cumplir responsabilidades con el pastor, con la iglesia o con nosotros mismos, sino que venimos porque Dios nos ha llamado a reunirnos delante de Él. Dios nos convoca para que le demos gloria, para que le demos honra. Y es tan lindo Dios que cuando nos convoca nos sana, nos libera, hace milagros, señales, prodigios entre nosotros. Trae respuestas, consuelo al corazón, ánimo al corazón del creyente. Vienes de pronto entre semana que no sabes ni cómo hacer. Tuviste una semana pesada, pero el Señor trae iluminación el día domingo. El Señor trae un nuevo gozo. De pronto venías toda la semana echándole cantaleta al esposo. De pronto, ¿no? Eso pasa en otras iglesias, acá no. Pero venías así de pronto como muy cantaletosa, dele que dele, dele que dele. Pero el domingo el Señor, habla a tu corazón y te llena de gozo. Y te muestra nuevamente que tu esperanza no es tu esposo, que tu esperanza está en el Señor Jesús. Y que tu gozo no depende de tu esposo, depende del Señor Jesús. ¿No les parece, mujeres, que eso es glorioso? Bueno, algunas sí, a otras no mucho, pero es glorioso. El Señor nos llena de su gozo. Y finalmente, hermanos, bajo el gobierno de Dios. Entonces la iglesia es número uno, ¿qué? Número uno, el pueblo de Dios. Segundo, convocado ¿dónde? En el lugar de Dios. No es convocado donde ellos quieren, sino en el lugar que Dios nos ha convocado. Pero ese pueblo de Dios, convocado por Dios, está bajo el gobierno de Dios. La iglesia pertenece a Dios y existe por iniciativa de Dios. Cristo mismo lo dijo en el primer texto: yo edificaré mi iglesia, mi iglesia. La iglesia es del Señor, no es una propiedad de los pastores. La iglesia no es de los pastores. Uy, mira esa iglesia que tiene ese pastor. Qué mala interpretación. No es, aunque algunos se han adueñado de las iglesias y de lo que las iglesias tienen, pero esos no son pastores, esos son falsos profetas, ladrones y mentirosos. Pero la iglesia no es de los pastores. La iglesia es de Cristo, pero tampoco la iglesia es de los miembros, porque hay hermanos que hacen parte de la membresía y ya se creen como dueños del 15% de la iglesia. Yo digo, yo opino, a mí me parece, yo debería. No, eso no. Usted no tiene nada, hermanos, acá. La iglesia es de Cristo. El pastor se reemplaza, los líderes se reemplazan, la iglesia continúa. Así es que uno evidencia que una iglesia es fiel. Si el pastor ya no está por X o Y razón, pero la iglesia continúa. Pero si usted estuvo en una iglesia donde dice, no, el pastor cayó, o el pastor yo no sé qué, o se murió, o se fue y la iglesia se cayó, esa no era una iglesia que estaba fundamentada en Cristo. Porque la iglesia entonces era del pastor, no de Cristo. La iglesia de Cristo continúa. Sea que el pastor pueda o no pueda continuar, Dios pondrá otros líderes y otros pastores. Pero la iglesia de Dios debe continuar, debe avanzar. Él mismo la edifica, Él la convoca y la edifica. Es decir, el Señor, y solo el Señor, es quien añade a la iglesia cada día los que han de ser salvados. Lo leíamos ahora. El Señor añade los que han de ser salvados. Cristo, hermanos, y esto es una noticia que le debe llenar a usted de gozo y de esperanza en esta mañana. Cristo es el dueño absoluto de la iglesia. La máxima autoridad de la iglesia es Cristo. Y lo hace a través de su palabra. Hermanos, ¿qué distingue una iglesia de una asociación benéfica? ¿O qué distingue una iglesia de una fundación social?
que esa fundación tiene dueños, tiene propietarios. ¿Qué distingue una iglesia de un club social? ¿Qué distingue una iglesia de una fundación o de otras organizaciones religiosas? Que la iglesia es una posesión única de Dios. La iglesia no le pertenece ni al Estado, ni al gobierno, ni a los líderes, ni a los miembros. La iglesia le pertenece a Cristo. Hay hermanos que se adueñan de las personas y piensan que las personas son suyas. No, yo no te doy permiso. Lo que yo les decía ahorita no era una manipulación de que uno no debe estar de una iglesia en otra iglesia. Pero yo no le puedo decir a usted, hermano, yo le doy permiso de que vaya a otra iglesia o se lo prohíbo. Ay, yo no soy el dueño de la iglesia. Eso es una cosa aterradora. A mí eso me parece aterrador. Uno decirle a otro hermano, es que yo te doy permiso de ir o de venir o de no. ¿Qué es eso? Eso es aterrador. Me parece más antibíblico que cualquier cosa. Porque mire lo que dijo Pablo en Hechos 20:28. Ten cuidado, tened cuidado. Le está hablando Pablo a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Y les dice, tengan cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. La iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Es de Cristo, le pertenece a Cristo. La iglesia no es de ningún hombre, no es de una denominación. ¿Por qué creemos en el gobierno congregacional? Porque muchas veces las denominaciones funcionan como yo llego a esta iglesia como si fuera un gerente y tomo decisiones. Hermanos, vea, este pastor no está más acá o acá y hacen cambios o cosas. No, la iglesia le pertenece a Cristo. El gobierno de la iglesia descansa en Cristo. Él posee toda autoridad. Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esto significa que ninguna persona ocupa el lugar de Cristo, ni los ancianos, ni los diáconos, ni los que sirven en la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Toda autoridad humana dentro de la iglesia es delegada y subordinada a Cristo. Subordinada a Cristo. En la iglesia hay un gobierno congregacional. Anhelamos una pluralidad de varios pastores, pero no somos los dueños de la iglesia. La palabra de Cristo gobierna la iglesia y la iglesia se somete al gobierno de Dios. Hermanos, una iglesia bíblica no es aquella que simplemente utiliza la Biblia de vez en cuando, sino aquella que está gobernada por la palabra de Dios. La iglesia tiene una autoridad, es Cristo como cabeza y gobierna en su palabra. Hermano, ¿y por qué no hacemos aquello? Está en la palabra. Hermano, ¿y por qué hacemos aquello? Está en la palabra. La iglesia está bajo la autoridad de la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, hermanos, finalmente, la iglesia es el pueblo de Dios que está siendo convocada en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y esa es básicamente, hermanos, lo que nos ayuda a nosotros a entender la naturaleza de la iglesia. Voy a pedirle el favor que se ponga sobre sus pies.